se encuentra en el asta anterior, ¿no es cierto? Y vamos a tener que salen las raíces, los nervios periféricos, ¿no es cierto? Hay ramificaciones y van a llegar a la fibra muscular. Esto es una foto macroscópica, ¿no es cierto?, de lo que es el músculo, y vamos a ver pues que la parte motora va a salir por el asta anterior, acuérdense que son mucho más anchas, y llega a la fibra muscular. Estas tienen unas ramitas, ¿no es cierto?, y va a llegar a cada fibra muscular. Esto es lo que se le conoce como unión neuromuscular. Muy bien, entonces esto es también para verlo. Ahí está, lo mismo, el asta anterior, ¿de acuerdo? Sale la raíz, el nervio, llega al músculo. Acuérdense que la raíz posterior, que son más angostitas, me lleva a información de tipo sensitivo. No es parte de la segunda neurona, ¿de acuerdo? Y va a llegar a lo que es los receptores de la piel y es lo que me permite la sensibilidad, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a estudiar esta segunda neurona, cuyo cuerpo celular está en el asta anterior de la médula. Entonces, si yo quiero hacer una definición de lo que es el sistema nervioso periférico, podría decir que es una prolongación del sistema nervioso central. Acuérdense, miren, acá está todo lo que es el encéfalo, la médula espinal y, digamos, una prolongación, ¿no es cierto? Son las raíces, los nervios periféricos, ¿no es cierto?, del sistema nervioso central que llega a las partes más distantes del cuerpo. Voy a encontrar fibras nerviosas y cuerpos celulares que van a transmitir lógicamente impulsos hacia el sistema nervioso y desde el sistema nervioso. Así como ayer hablamos de las características semiológicas de la primera neurona, que eran paresioplejía, hiperreflexia, hipertonía, la presencia de Hoffman y la presencia de Babinski, las características semiológicas de una lesión de segunda neurona será la paresioplejía, la hiporreflexia o arreflexia, la hipotonía, la hipotrofia, acá hay un error, acá hay una hipotrofia o atrofia muscular. Entonces, una de las patologías o enfermedades más frecuentes dentro de las lesiones de la segunda neurona va a ser la polineuropatía, que es motivo por el cual vamos a hablar. Si yo quiero hacer una definición, puedo decir que es un grupo de desórdenes del nervio periférico y que se va a caracterizar por esto, grábelo, simétrico y diseminado. Habitualmente distal y gradual. Acuérdense, ayer les explicaba cómo se examina la fuerza muscular, ¿no? Maniobras especiales y maniobras de oposición. Y justamente estas maniobras de oposición me ayudaban a decir, oye, tu falta de fuerza es más a nivel proximal o más a nivel distal. Entonces, y les decía además, la cuadriparesia, cuando es a predominio distal, siempre piensen en una polineuropatía. Mientras que una cuadriparesia a predominio proximal, piensen más en miopatía. Entonces, puede haber una pérdida sensitiva, puede haber una debilidad muscular, puede ser la combinación de ambas, ¿no es cierto? Y las causas de las polineuropatías pueden ser muchas, ¿no? Los medicamentos, por ejemplo, pacientes que tienen tuberculosis, les damos isoniazida. Esa isoniazida lesiona el nervio periférico y puede ser el causante de una polineuropatía. Una enfermedad sistémica, la más frecuente, la diabetes mellitus. Una complicación de la diabetes de 10, de 15 años es la polineuropatía. Vamos a encontrar una alteración de la velocidad de conducción nerviosa y las polineuropatías pueden ser axonales o desmielinizantes.
Pero también hay algunas nomenclaturas como la mononeuropatía. Mono, uno, neuropatía, alteración del nervio. Entonces, alteración de un nervio. ¿Cuál es lo más frecuente que ustedes ven? El síndrome del túnel del carpo, ¿no? Quien no ha escuchado la historia de adormecimiento del pulgar, del dedo índice, del dedo medio, y hay algunos que son un poquito muy minuciosos y te dicen la mitad del dedo anular, que por lo general se presenta en las noches, me despierta el adormecimiento, sacudo mis manos y me pasa, ¿no? Y luego vuelvo a dormir. Síndrome del túnel del carpo. O la parálisis del nervio radial. ¿Quién no ha escuchado el paciente, no es cierto, que vamos a un compromiso, estamos tomando licor, 2, 3 de la mañana y ya no queremos salir, ¿no? Por lo peligroso hay veces, por no tener carro, por no poder manejar, etc. Entonces nos quedamos en la casa de quien realizó el compromiso y nuestra costumbre es, oye, jalo una silla y recuesto mi cabeza sobre mi brazo y de ahí sobre la mesa. Entonces me quedo dormido sobre el brazo. Cuando me despierto, me doy cuenta que tengo la mano pendular. ¿Por qué? Compromiso del nervio radial, conocido como el síndrome del sábado por la noche o el síndrome de la luna de miel. ¿Qué es la mononeuropatía múltiple? Estoy hablando de un compromiso simultáneo o secuencial de varios nervios. Puede evolucionar en días o en años, pero acá la característica es que es asimétrico. Esto, mononeuropatía múltiple, también se le conoce como multineuropatía. Entonces, por eso hago hincapié, porque uno puede decir poli, varios, neuropatías, alteración de los nervios. Entonces, uno puede decir varios nervios afectados. Multineuropatía, varios, neuropatía, nervios afectados, muchos nervios afectados. Pero, ¿cuál es la diferencia? En que la polineuropatía, la presentación es simétrica, mientras que en la multineuropatía, o también conocida como mononeuropatía múltiple, el compromiso es asimétrico. Y voy a tener pues como ejemplo las vasculitis sistémicas. Si yo quiero hacer una clasificación, por ejemplo, por la etiología, puede ser adquirida o hereditarias. Existen polineuropatías que se presentan desde la niñez, ¿no es cierto? Como la polineuropatía de Pierre-Marie, y esto me va a dar alteraciones tróficas muy marcadas. Adquiridas, por ejemplo, la polineuropatía por diabetes urémica, etc. De acuerdo al hallazgo funcional, si afecto el nervio motor, tendré una polineuropatía motora. Si afecto la parte sensitiva, tendré una polineuropatía sensitiva. Y si afecto ambas, estoy hablando de polineuropatía mixta, sensitivo-motriz. Una clasificación también puede ser por su hallazgo fisiopatológico. Yo siempre comparo los nervios periféricos como los cordones de la luz. Los cordones de la luz, ustedes se han dado cuenta que tienen un plastiquito, ¿no es cierto?, de diferentes colores. Si ustedes pelan ese plástico, van a ver los hilitos de cobre. Bueno, esos hilitos de cobre serían el axón y ese plastiquito sería la mielina. Entonces, si se afecta la mielina, será desmielinizante. Si se afecta el axón, será el axonal. Pero también tengo polineuropatías desmielinizantes con componente axonal. Con respecto al curso, va a depender en cuánto tiempo se instala la enfermedad. No cuánto dura, sino en cuánto tiempo se instala la enfermedad. Se llamará agudo cuando el tiempo de instalación es menos de 30 días. Se llamará crónico cuando el paciente se instala la enfermedad por más de 8 semanas. Y tengo el subagudo que va a ir
más de 4 semanas, pero menos de 8 semanas. Y acá quiero hacer un alto para que ustedes me entiendan que es el tiempo en que se instala. Vamos a poner un ejemplo. Es un paciente que viene con una historia en el cual me dice, ¿sabe qué, doctora? Tengo adormecimientos en las plantas de los pies desde hace 4 semanas. Este adormecimiento ha ido subiendo, ¿no es cierto? Ha comprometido mis manos y la pregunta clave es, hoy, ¿estás peor que ayer o ya se estabilizó el cuadro? Estoy peor que ayer. Yo siento que sigue progresando la enfermedad. En otras palabras, tengo una enfermedad que no se ha estabilizado. Y entonces, si yo tengo eso que dura más de 4 semanas, estoy hablando de un proceso subagudo. Pero si el paciente me dice, doctora, sí, hace un mes empezó, hace 4 semanas empezó, pero yo me he dado cuenta que ya en la última semana ya la enfermedad no ha avanzado. O sea, ya estoy con el adormecimiento, estoy con el hormigueo, estoy con la falta de fuerza, pero esto ya no progresa. Entonces, menos de 4 semanas agudo. Y por el contrario, si el paciente le dice, doctora, tengo 9 semanas así y yo siento que cada vez estoy peor, entonces el cuadro, ustedes ven que está evolucionando, que está progresando y lo enmarco como crónico. Eso es para enseñarle, bueno, creo que todos saben, este es el axón, ¿no es cierto? Esta es la mielina. Recordando siempre que la mielina, ¿no es cierto?, está dada por las células de Schwann, ¿no? A nivel periférico, las células que están encargadas son las células de Schwann. Mientras que a nivel del sistema nervioso central, acuérdense que son los oligodendrocitos. Entonces, las células de Schwann forman la mielina a nivel periférico, pero deja unos espacios conocidos como los nódulos de Rambier. Entonces estas fibras mielínicas, ¿no es cierto?, van a tener el axón rodeada por abundante mielina, con espacios vacíos llamados nódulos de Rambier. Y cuando hay el impulso nervioso, este impulso es, ¿no es cierto?, de esta forma, saltatoria. ¿Se acuerdan de sus clases de fisiología, de fisiopatología, ¿no? Es saltatoria. Entonces, cuando yo tengo, ¿no es cierto?, una alteración de una polineuropatía, se me pela el nervio, pierdo la mielina, entonces ya no tengo esos nódulos de Rambier y la velocidad de conducción va a ir derecho. No voy a hacer estos saltos, es por eso que se enlentece la velocidad, ¿de acuerdo? Que es lo que definíamos también nosotros al ingreso. Dentro de las polineuropatías, uno de los que ustedes van a ver por la emergencia es el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Y el síndrome de Guillain-Barré me habla de un cuadro clínico en el cual el paciente me habla de que comienza con un poquito de debilidad, que comienza en las plantas de los pies, va ascendiendo a todo el miembro inferior, luego sube a los miembros superiores, voy a encontrar una pérdida de los reflejos, puedo tener un déficit sensitivo o no, y si hay, este es muy discreto, como el adormecimiento de las manos o el adormecimiento de los pies, puede o no puede haber afección de los nervios craneales y simetría relativa de los signos y de los síntomas. ¿Por qué digo relativa? Porque el inicio, ¿no es cierto? O sea, en las primeras horas, uno dice, tengo más adormecida la pierna derecha en algunos pacientes, pero conforme va avanzando la enfermedad, esta se vuelve simétrica. Y de estos pacientitos, el 20% llegan a ser un compromiso respiratorio. También van a encontrar dentro del abanico de presentación es que, si bien es cierto, comienza en los miembros inferiores, se queda ahí y ya no progresa a los miembros superiores. Esta presentación
clásica también se le conoce como la presentación ascendente o también presentación en pantalón, ¿no? Como cuando uno se pone el pantalón. Hay otros pacientes que pueden presentar una debilidad que se inicia en los miembros superiores, adormecimiento, hormigueo, y va descendiendo a los miembros inferiores. Es lo que se le conoce como la presentación en camiseta. Tengo otros pacientes que pueden empezar con alteración de los nervios craneales, especialmente del facial. Hacen una parálisis facial de tipo periférica, a veces unilateral, a veces bilateral, y después comienzan a tener alteraciones en las extremidades, sean superiores o inferiores. Cuando el primer síntoma afecta a los nervios craneales, especialmente el facial, porque es el más frecuente y el más común, estoy hablando de una presentación de tipo mesencefálica. Cuando yo examino al paciente, existe la posibilidad de que su fascia sea simétrica. Su fascia será simétrica si no tengo compromiso de los nervios craneales, ni del tercero ni del séptimo. Pero puedo tener un paciente con una fascia asimétrica, y es así que puedo tener un compromiso del tercer nervio craneal o puedo tener una parálisis facial periférica. Acuérdense que ayer les comentaba, parálisis facial periférica, compromiso de toda la mitad de la cara. Parálisis facial central, compromiso de los 2/3 inferiores. Entonces voy a encontrar, ¿no es cierto?, el borramiento del surco nasogeniano, caída de la comisura labial. Aquí vamos a ver, ¿no es cierto?, caída del párpado, ¿no? Acuérdense que el tercero inerva el elevador del párpado, entonces va a presentar ptosis, visión doble, ¿no es cierto? Desviación del ojo hacia afuera, ¿no es cierto? Porque está ganando el recto externo, pero lo más característico cuando hay una lesión del tercero, en estos casos es que la pupila esté conservada, porque cuando hay una pupila anisocórica, les dije, lesión del tercero completo, piensen en una malformación vascular, ¿no? Un aneurisma en la pinza del tercero. ¿Cuál es la actitud? Yo les dije, hay una debilidad, predominio distal. Entonces voy a tener, miren, la manito caída y el pie caído. Esto es lo que se conoce como la actitud pendular. ¿De acuerdo? Actitud péndula, parece un péndulo que está ahí. Esta mano también se parece a la lesión del nervio radial que les contaba, ¿no? Paciente que después de un compromiso, ¿no?, se queda en la casa y por efecto del licor y del sueño duerme sobre el brazo, pero el licor funciona como un anestésico. Entonces se le adormece el brazo porque estoy presionando al nervio, pero no lo siento, ¿no?, porque el efecto del licor juega el rol de anestésico. Y entonces, cuando me despierto ya no puedo, ¿no es cierto?, mover mi mano. Ya, haciendo un paréntesis para ver de la lesión del nervio radial. Cuando el paciente tiene paresia y puede caminar, ¿no es cierto?, yo les digo, oye, tiene el paciente una actitud pendular, o sea, la punta del pie está caída. Por eso que al momento de caminar, lo que cae primero es la punta. Entonces a esta marcha se le conoce como punta taco, marcha polineurítica o marcha de Stenpage. ¿Qué hay de la fuerza muscular? La debilidad puede instalarse pocas horas o en días. Cuanto en horas, pocas horas se presenta, el pronóstico es malo. Cuanto más tiempo se demora en instalarse la debilidad, el pronóstico es mucho mejor. ¿Por qué? Porque si se instala en pocas horas, no solamente va a afectar los miembros inferiores, los superiores, sino también los músculos intercostales. Y eso explica por qué un porcentaje de nuestros pacientes tiene que ir a la unidad de cuidados intensivos.
El paciente puede hacer una cuadriparesia o una cuadriplejía. Si hace una cuadriparesia, será predominio de los segmentos distales. Pero también les dije, mira, ¿sabes qué? A veces sube, sube, sube y se queda en los miembros inferiores nomás. Entonces hará una paraparesia. Disculpen. ¿Cómo están los reflejos? Voy a evaluar los reflejos. Acá el rotuliano, el aquiliano y en los miembros superiores también el bicipital, el tricipital, el estiloradial, el cubitor pronador, y en todos ellos voy a encontrar los reflejos disminuidos o abolidos. Y puede ser que no solamente están disminuidos o abolidos, arreflexia. Con respecto a la sensibilidad, puede haber un hormigueo, un adormecimiento a nivel distal, pero esto no me significa una alteración sensitiva como una hipoestesia, ¿no? Solamente el paciente refiere hormigueos, adormecimiento. En algunos casos, el paciente puede presentar signos radiculares. ¿Cuáles son esos signos radiculares? Lo más frecuente son las mialgias. ¿Qué son las mialgias? Son los dolores musculares, dolores a nivel de las pantorrillas, a nivel del muslo, a nivel del extensor del carpo, a nivel del bicipital y tricipital. Y ustedes lo palpan, lógicamente, no con mucha fuerza, y el paciente se queja de dolor. A eso se le llama mialgias. Pueden o no pueden estar presentes, ¿de acuerdo? Y también estamos en la obligación de hacer maniobras y dentro de ella la más frecuente es el ACE. ¿Cómo se busca el ACE? Paciente en decúbito dorsal, elevo un miembro, ¿sí? No los dos juntos, sino elevo un miembro más o menos a la altura de 60 grados. Si ustedes lo hacen mal, de todas maneras el paciente va a presentar dolor hasta 60 grados. Y el paciente será positivo, tendrá un LACE positivo cuando me dice, tengo dolor en la cintura, doctora, que se irradia por toda la región posterior del miembro inferior que estoy elevando. También existe el signo de Bragar. ¿En qué consiste? Paciente en decúbito dorsal, elevo un miembro inferior y luego voy a flexionar el pie, así como ustedes ven en la figura, flexiono el pie y el paciente refiere lo mismo, dolor que se inicia en la cintura y que va por toda la región posterior del pie que estoy elevando. Algunos a este bragar se le conoce como el signo de la cegue sensibilizado. ¿Por qué ocurre eso? Porque yo al hacer esta maniobra de elevar el pie, estoy elongando el nervio ciático. Estoy elongando el nervio ciático. Y como el nervio ciático está irritado, está inflamado, va a provocar dolor. Puede o no puede haber alteración de los nervios craneales. Ya hemos hablado del tercero y hemos visto el séptimo, que afectan lógicamente la fascia, pero también el paciente me puede decir dificultad para pasar alimentos sólidos o alimentos líquidos, y rara vez hemos visto alteración del 11º nervio craneal. Entonces, si yo hablo de diagnóstico de síndromes, ¿qué síndromes voy a encontrar? En primer lugar, un síndrome motor periférico. Mi consejo es, siempre que ustedes hagan síndrome, sustenten el porqué. Y el porqué lo van a sacar de los datos de la historia clínica o también lo van a sacar del examen neurológico. Entonces, síndrome motor periférico debido a, el caso de nuestro paciente, será una cuadriparesia a predominio de segmentos distales, con una hiporreflexia, con una hipotonía, ¿de acuerdo? Hipotrofia puedo encontrar. Generalmente no encontramos hipotrofia, porque para que se presente alteraciones en el trofismo tiene que haber pasado tiempo. Y la presentación de un mes o de 4 semanas no me da tiempo para que existan cambios tróficos. Por eso la hipotrofia en el síndrome de Guillain-Barré no es lo frecuente. Puedo encontrar en otros tipos de polineuropatías. Ejemplo,
la diabetes mellitus. Esto es una enfermedad crónica de años, ¿no es cierto? Entonces, por eso ustedes van a encontrar el paciente diabético con polineuropatía diabética que de la rodilla para abajo están bastante adelgazados. En el caso de que les he presentado, sí encuentro un síndrome radicular. ¿Debido a qué? Debido a las mialgias, debido a la SEGE, debido al Bragar. Y también encuentro un síndrome de nervios craneales porque tengo pues compromiso del tercero, compromiso del séptimo, compromiso del noveno, compromiso del décimo. ¿Cuál es el diagnóstico topográfico? La topografía responde a la pregunta ¿dónde está la lesión? Entonces, si yo tengo que solamente encontré un síndrome motor periférico, mi diagnóstico topográfico será nervios periféricos. Oye, encontré un síndrome motor periférico, pero además encontré un síndrome radicular, entonces mi diagnóstico topográfico será nervios periféricos con raíces. Encontré un síndrome motor periférico, un síndrome radicular y un síndrome de nervios craneales, entonces mi diagnóstico topográfico será nervios periféricos con alteración de las raíces y extensión a los nervios craneales. Entonces, el diagnóstico topográfico varía de acuerdo a los síndromes que yo encuentro. ¿Qué diagnóstico nosológico es? El diagnóstico nosológico responde a la pregunta de qué enfermedad está sospechando. Y acá es lo mismo. Como yo he encontrado un síndrome motor periférico, un síndrome radicular, un síndrome de nervios, entonces yo digo, estoy sospechando en una polirradiculoneuropatía con extensión craneana. Encontré solamente el motor periférico y el radicular. Es una polirradiculoneuropatía. Encontré solamente el síndrome motor periférico, es una simple polineuropatía. Entonces, el diagnóstico nosológico responde a la pregunta de qué enfermedad sospecho y esta enfermedad que yo sospecho está basada en los síndromes que yo encontré. Y el diagnóstico etiológico, bueno, si estoy pensando como esto, una polirradiculoneuropatía tipo síndrome de Guillain-Barré, yo sé que el Guillain-Barré es de origen inmunológico y que capaz por ahí hay un compromiso viral, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros hemos hablado entonces hasta aquí de lo que es la neurona, ¿no es cierto? Que de ahí salen sus ramitas, las fibras musculares y llega a el músculo. Entonces, las lesiones de los nervios periféricos me van a dar neuropatías. Las lesiones de la fibra muscular me darán miopatía. Y las lesiones de la unión neuromuscular me darán la miastenia graves. Entonces ahora vamos a hablar acerca de la miopatía. El síndrome muscular o el síndrome miopático, ¿no es cierto? Como ya lo dice su nombre, tengo un compromiso de las fibras musculares. La debilidad es proximal, es de cinturas, ¿no es cierto? Cintura escapular y cintura pélvica. También es bilateral, también es simétrica. Y van a tener la marcha miopática. ¿Por qué se caracteriza esta marcha? Entonces acá ustedes tienen un gráfico donde vamos a ver, ¿no es cierto?, que básicamente este paciente tiene los hombros y los brazos hacia atrás, una especie de encorvado, una especie de un aumento de la curvatura, ¿no?, a nivel dorso lumbar, ¿sí? Por eso que le dice que la cintura está hundida, pero esto ¿por qué se debe? A que los músculos abdominales están débiles. Entonces le da esta actitud de que está muy quebrado el paciente. Hay debilidad de los músculos de la cintura pélvica. Voy a encontrar también en algunos pacientes que las pantorrillas están súper desarrolladas, ¿no? Y ahora vamos a ver a qué se debe. Entonces, este pacientito cuando camina es tanta la debilidad pélvica y tanta la debilidad de la cintura escapular que cuando camina balancea la cadera. Por eso que se le llama la marcha del
pato. Otras características es que puede haber con o sin dolor, con o sin aumento de la creatinfosfoquinasa, porque la creatinfosfoquinasa es una enzima netamente muscular. Entonces, si hay destrucción de la fibra muscular, puede encontrar un aumento de ella. Con o sin calambres, puede haber intolerancia al ejercicio, y hay algunos que definen que la miopatía es la degeneración sin regeneración, mientras que la distrofia se degenera y se regenera al mismo tiempo. Entonces vamos a encontrar pues miopatías congénitas, ¿no? Y es así que, por ejemplo, desde que nacen, pues son muchos recién nacidos o a veces pues lactantes llegan a neurofisiología porque encuentran que es un niño hipotónico. Y la hipotonía en un niño puede ser de origen central o puede ser de origen periférico. ¿Por qué digo de origen central? Porque con tan mala suerte es un niñito que sufrió al momento del nacimiento, entonces tuvo una hipoxia o una anoxia, ¿no es cierto? Y esto trajo como consecuencia problemas de isquemia a nivel cerebral y se va a convertir en un niño hipotónico, ¿sí? O, como en el caso de las miopatías, es de origen periférico y van a ver esta posición en los cuales los niñitos abren las piernas, ¿no? Adoptando esta posición de rana que tienen. Ya un niño a los 3 meses, por eso es fundamental, importante que las madres y los padres lleven a sus niños mensualmente para ver su evolución. Entonces ya los niños a los 3 meses ya tienen el control de la cabecita, ya la cabecita está en esta misma línea recta, ¿no? Pero acá, como ustedes ven, lo tiene caído. ¿Por qué? Porque hay debilidad de los músculos cervicales. Pero también voy a encontrar las distrofias musculares del niño y del adulto. Y este grupo de enfermedades degenerativas, progresivas, genéticamente determinadas, pueden estar con una herencia ligada a X, y ahí tienes la enfermedad de Duchenne, la enfermedad de Becker, o puede ser una herencia autosómica dominante, es rarísima, pero también se ve la distrofia facio-escapulohumeral, o la distrofia de cinturas, que pueden ser autosómica dominante o disómica recesiva. ¿Qué es la enfermedad de Duchenne? Quizás las miopatías son poco frecuentes, ¿no es cierto? Quizás nosotros lo vemos un poquito más porque, no siendo un hospital de adultos, somos el centro de referencia para hacer exámenes neurofisiológicos, y estos son pacientes que se necesita hacer electromiografía. Entonces quizás eso nos hace ver con cierta frecuencia, pero no es que sea una patología muy frecuente. Está ligada a X recesivo. El compromiso es de los varones, pero las madres son las portadoras. Por lo general, inicia entre los 3 y los 5 años, va a tener la debilidad de cintura pélvica, de cintura escapular, y acá una pseudo hipertrofia gemelar. Si ustedes ven acá este gráfico, los gemelos son grandazos, ¿no es cierto? Uno diría hay una hipertrofia de los gemelos, pero se le llama pseudo hipertrofia gemelar porque cuando se hace biopsia de estos gemelos se encuentra infiltración de tejido adiposo. No hay fibras musculares. Son pacientes que por lo general están acompañados de cardiomiopatías, de arritmias cardíacas. Hay un gran incremento del CPK, de la creatinfosfoquinasa, ¿no? Y eso nos ayuda para el diagnóstico. Entonces ustedes ven, por ejemplo, aquí, miren, ¿no es cierto? Como yo les decía, como quien dice, bien quebradito, ¿no? Miren acá una vista de perfil, y por eso que cuando camina balancean la cadera, imitando al pato. La enfermedad de Duchenne no solamente va a alterar las fibras musculares, sino también va a alterar a nivel osteoarticular, y entonces vamos a ver escoliosis y otras deformaciones, retracciones, etc. Bueno, este paciente con Duchenne, el ingreso de la pubertad o al inicio de la adolescencia, lamentablemente pierden la deambulación. Son pacientes que tienen que ya utilizar sillas de rueda, tienen una sobrevida bastante corta justamente por las alteraciones
vasculares y se dice que tienen una sobrevida entre 20 a 30 años. Entonces, cada vez que ustedes sospechen de un paciente que tiene debilidad de cinturas, van a hacer lo que nosotros conocemos como el signo de Bower. Le dicen al paciente o que se eche o que se ponga en cuclillas. ¿No sé? Ustedes se ponen en cuclillas y le dicen, mira, vas a verme. Ustedes se ponen en cuclillas y le dices, levántate. Si nosotros hacemos este ejercicio, ustedes no tienen la necesidad de agarrarse ni de nada, ¿no? Pero ustedes van a ver que el paciente, por la debilidad de los músculos proximales, entonces trata de voltearse, apoyar sobre el suelo, miren, se apoyan sobre el suelo y tratan de levantarse. Una vez que logran levantarse, ponen sus manos sobre los pies y los van a ir subiendo sus manitos así, ¿no? Hasta poder ponerse de pie. A eso es lo que se conoce como el signo de Bower. Y si ustedes encuentran signo de Bower, eso es una miopatía hasta que no se demuestre lo contrario. Si a eso se le suma, en el caso de estas distrofias genéticas, ¿no es cierto?, una pseudohipertrofia gemelar. Ojo, las miopatías no solamente son del niño, del recién nacido, del adolescente o relacionadas a alteraciones cromosomales. Yo puedo encontrar miopatías, por ejemplo, en un paciente que tiene un problema de tiroides. Sí, el hipertiroidismo tiende a mucho darme miopatías, ¿de acuerdo? Entonces puedo tener otras causas, por eso es importante que lo reconozcan. El síndrome de Becker es muy parecido a la de Duchenne, pero los síntomas aparecen entre los 5 y los 15 años, ¿no es cierto? Y es lo mismo, es una progresión lenta, va perdiendo la marcha, ¿no es cierto? La bipedestación, sobreviven un poco más porque como la presentación es más tardía, entonces no hay tanta alteración cardíaca, pero sí van a necesitar órtesis nocturna, técnicas de estiramiento, ¿no? Higiene respiratoria, ¿no? El terapista le tiene que enseñar a respirar, a utilizar todos los músculos, inclusive músculos respiratorios accesorios, porque el gran problema de ellos es que como no utilizan al 100% sus músculos, hay una frecuencia, una tendencia a hacer neumonías y a veces por eso ellos fallecen, ¿no? Hay que corregir la escoliosis también. Entonces, en la enfermedad de Becker también encuentro una pseudohipertrofia gemelar. Otra de las distrofias es la distrofia miotónica de Steiner. Si ustedes lo ven, es un paciente, ¿no es cierto?, que tiene una cara en la cual hay unos ojos entreabiertos, hay la calvicie, ¿no es cierto? Puede haber un poquito de ptosis palpebral, la cara alargada, algunos lo conocen como la cara cadavérica, ¿no? Que es de una miopatía. Ahí es tanta la debilidad que la boca la tienen entreabierta. Y existe el fenómeno miotónico. ¿Qué es el fenómeno miotónico? Si ustedes ahorita, por ejemplo, agarran y ven su eminencia tenar, esa es el abductor corto pulgar. Si ustedes percuten con su dedo, ustedes van a ver que se hunde y rápidamente regresa. Eso es el reflejo miotático, ¿sí? Es la contracción y relajación en segundos, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa con este paciente? Él viene con la historia que dice, ¿sabe qué, doctor? Cuando yo saludo, ¿no? Por lo general, bueno, ahora ya no tanto, pero antes uno saludaba dando la mano. Cuando uno da la mano hay una contracción y hay una relajación. Entonces estos pacientitos tienen, ¿no es cierto?, a saludar. Contraen la mano, pero su fase de relajación se demora algunos minutos. Entonces la otra persona está que quiere que le suelte y no puede por la gran contracción. Entonces, esa es la historia por lo general que viene a la consulta. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Agarran su martillo y percuten en el abductor corto de pulgar. Si este abductor corto de pulgar hace de que se levante el dedo pulgar y después de unos minutos se relaja,
se van a dar cuenta que eso es una miotonía. También lo pueden hacer en la lengua, por eso que acá me dice miotonía en la lengua. Entonces ustedes le agarran una gasa con guante, ¿no es cierto? Sacan la lengua y percuten una hemilengua. Al percutir se va a formar una pelota, se forma una bola, que después de minutos se relaja. Entonces esto es el signo miotónico y esto les ayuda a hacer el diagnóstico de una distrofia miotónica de Steiner. Entonces acá lo tienen, ¿no? Por ejemplo, este es el abductor corto del pulgar, ustedes percuten sobre él y se forma eso. No sé si capaz han visto así pacientes con tetania, ¿no? Entonces nos hace recordar mucho por la forma de los dedos. Se forma esta bola que se le conoce como rodete miotónico y después de algunos minutos se relaja, ¿de acuerdo? Entonces, esto, cada vez que ustedes tienen, al igual que el Duchenne y el Becker, el examen que les va a ayudar a confirmar su sospecha es la electromiografía, que cuando lleven neurología les vamos a mostrar. Bueno, esto era mi clase sobre lesiones tanto del nervio periférico como los problemas de las miopatías. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo. Ok, creo que todo está claro. Entonces, nos estamos viendo. Creo que me han programado para mañana nuevamente clases con ustedes a las 6, si no me equivoco. ¿Sí? Ok, chicos. Sí, doctora, muchas gracias. A usted, jóvenes, muy amable. Gracias. Buenas Muchísimas noches. gracias. Hasta luego. Ya, chicos, cuídense. Muchas Hasta gracias. luego. Chao, linda. Doctora, disculpe. Muchas gracias, Buenas doctora. noches. Chao, buenas noches con todos. Doctora, Sí, si por favor podría enviarme sus diapositivas, por favor, de sus estoy clases. colocando, ya puse la primera clase, ahorita voy a colocar la segunda clase. Ah, genial. Sí, sí las